Bendiciones, hermanos. Qué privilegio podernos encontrar una vez más, ya avanzando en lo que es el manual de transformación y dándole gracias a Dios por cada revelación, cada aplicación de las Escrituras para que tengamos el estilo de vida del reino de Dios y expresar a Cristo en toda nuestra manera de ser. Las Escrituras nos hablan con mucha frecuencia sobre el dinero, las finanzas, la economía, la administración, el buen uso de los recursos de Dios. Nos hablan de riquezas, nos hablan de prosperidad, nos habla de bendición. Alguien podría decir que está siendo bendecido y no tiene nada. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. No puede alguien estar diciendo que está bendecido si no tiene estos recursos de parte de Dios. Por eso hoy las Escrituras nos van a hablar sobre las finanzas a la luz de las Escrituras. Nos van a hablar hoy porque es algo que Dios no esconde, ni tampoco tiene problemas, porque suyo es la tierra, suyas son las riquezas y todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él, porque por Él fue hecho y para Él fue hecho. Por lo tanto, las Escrituras mismas nos hablan a nosotros de este recurso tan importante y tan valioso que requiere de mucha responsabilidad para que nosotros podamos ser hallados, como decíamos en la enseñanza pasada, como buenos administradores del reino. Hoy vamos a ver entonces las finanzas a la luz de la Escritura, recordándoles que Dios puso al hombre en un ambiente de bendición, de prosperidad y de abundancia. Usted cuando lee Génesis capítulo 1 se da cuenta del ambiente donde Dios puso al hombre, porque Dios siempre ha querido ver al hombre bien, con gozo, con alegría. Y por eso el recurso financiero es muy valioso en las Escrituras. Su tema es rico y nos hace ver lo grandioso de este tema. No tenemos ningún problema al hablar de las finanzas según las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Porque si las Escrituras hablan de esto, ¿por qué voy a tener problemas en transmitirles algo que es de vital importancia? Nosotros vimos en la enseñanza pasada la administración según el reino y vimos que uno de los recursos que Dios le da a su pueblo, a sus hijos, es el recurso financiero, recurso de dinero, para que lo administre y tenga ganancias y pueda de esa manera abundar en acciones de gracias. Hoy entonces vemos este tema en la lección número 18, las finanzas a la luz de la Biblia, dice acá. Y las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Cree usted que a Dios le interesan sus finanzas, las suyas? Pregunta número 2. ¿Le gustaría ser una persona próspera? Y la pregunta número 3. ¿Sabía que la Biblia nos asesora financieramente? Bueno, hoy vamos a ver estas preguntas respondiéndolas a la luz de las Escrituras. Yo entiendo que a Dios le interesan nuestras finanzas.
Yo sé que todos quisiéramos ser prósperos, pero muchas veces no recurrimos a las Escrituras. Y es por eso que no tenemos ni fe, y lo que menos hacemos es lo que Dios ha dicho a través de las Escrituras, para darnos el diseño de cómo ser prosperados, bendecidos, enriquecidos, y que las finanzas no nos falten nunca, y que siempre tengamos lo suficiente. Cuando revisamos el diseño, nos damos cuenta que hay varias cosas que usted y yo tenemos que hacer para poder tener los beneficios de ese reino, el cual es eterno y glorioso. Dios nos ha puesto en Cristo Jesús en un ambiente de prosperidad y de abundancia. Por lo tanto, usted y yo necesitamos revisar el diseño para hacer todas las cosas con diseño y para que estas cosas produzcan en nosotros las bendiciones que Dios ha preparado. Así que vamos a ver hoy en Proverbios capítulo 3, verso 9. Vamos a ver esto. Dice la Escritura: honra a Jehová, como dice, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo empieza este versículo? Diciéndonos: honra a Jehová. Yo lo puedo honrar con alabanza, con adoración, con mi estilo de vida, con mi conducta, mi carácter. Yo puedo honrar a Dios con mi testimonio, pero aquí nos dice cómo debemos honrar a Jehová. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Fíjate qué tremendo. Alguien dirá: no, pero si lo que yo tengo lo uso para el Señor. Sí, pero aquí está hablando de honrar a Jehová con todos tus bienes. ¿De quién son todos los bienes que tienes? Son de Dios. ¿Qué eres tú entonces? Un administrador. Tú no eres el dueño ni yo soy el dueño. Pero dice: honra a Jehová con tus bienes. Cuando nosotros buscamos la palabra honrar, nos da 3, 4 definiciones. Una tiene que ver con respetar a Jehová. Otra tiene que ver con enaltecer a Jehová. Y otra es dar honor a Jehová con tus bienes. Y dice: y con las primicias de todos tus frutos. Cuando el Señor ya nos da a nosotros este diseño, ¿qué pasa cuando yo entiendo que estos recursos, estos bienes, le pertenecen a Dios? Dios manda que yo le honre a Él a través de estos bienes y de estas primicias. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es el Señor y que de Él es todo. Entonces, cuando nosotros venimos ya a la iglesia, estoy hablando de la iglesia ya, no del templo, sino como iglesia, tenemos que aprender a honrar a Dios con todos nuestros bienes. El honrar a Dios con nuestros bienes tiene que ver con adoración. Cuando la iglesia aprende a ofrendar, a diezmar y a sembrar, lo hace por agradecimiento y por reconocimiento de la grandeza y de la misericordia de nuestro Dios. 2 palabras estoy usando acá. La primera es agradecimiento y reconocimiento, que sería la número 2. ¿Qué es agradecimiento? Bueno,
significa mostrar gratitud o dar gracias. Eso es agradecimiento. Reconocimiento es reconocer el favor recibido o el beneficio recibido. Entonces, cuando yo diezmo, siembro y ofrendo, estoy agradeciéndole al Padre sus recursos, pero también estoy reconociéndolo que de Él es todo y que a Él le pertenece todo. Es un acto de adoración, pero también reconociendo que Él es Señor y dueño de todo. Diezmando. Formas de honrar a Dios con nuestros bienes. Uno de ellos es diezmando. Hay a muchos que no les gusta oír esto y hay otros que no les gusta enseñar esto, pero sí ciertamente todos queremos ser prosperados. Esa es la verdad. Y una de las maneras de honrar al Señor es diezmando. El diezmar es dar la 10ª parte de lo que poseemos. Como discípulos de Jesucristo, debemos sacar el 10% de todos nuestros ingresos, presentándolos al alfolí. Oiga bien, presentándolos al alfolí, que es el lugar, óigame bien, donde se reciben las ofrendas y los diezmos y las siembras. La escritura dice en Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí. O sea, es de traerlos al alfolí. Y dice, y haya alimento en mi casa, dice Dios, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, dice, hasta que, ¿qué dice? Sobreabunde. No dice hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Significa que es algo exagerado, no se puede contar, es algo sobrenatural, maravilloso. El dar el diezmo no es opcional. Algunos lo han visto como que es de la ley y ya no hay que hacerlo. Pero Abraham fue antes de la ley y Abraham diezmó de todo lo que había recibido, dándoselo al sumo sacerdote Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham no tenía una ley que le dijera que había que dar los diezmos. La ley aparece con Moisés, donde ya se constituyó una ley para todo el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué era el diezmo entonces para Abraham? Era un principio de reino, de gobierno en su vida, de reconocimiento y de gratitud por lo que Dios lo ha bendecido. Entonces, el diezmo no es opcional, es un mandato que Dios instituyó para que se cumpla. Y así nunca falte la provisión en la casa de nuestro Dios y para sus siervos. Dice Números 18:21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y viene el Señor y dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Cómo le podemos robar a Dios si de Él es todo? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas.
robar en los diezmos no quiere decir que no los doy. Puede que dé solo una parte, o que lo quiera distribuir en diferentes cosas para la obra del ministerio, de algunos ministerios, y doy un poco aquí, un poco aquí, un poco allá. No, yo no elijo dónde darlo, ya Dios me dijo dónde tengo que darlo. Y lo tremendo es que yo puedo robarle a Dios en los diezmos, no siendo íntegro, no solo en no darlo, sino en dar solo una parte. Hay gente que quiere engañar a Dios haciéndole pensar a los ministros que está diezmando, cuando realmente lo que está haciendo es dando una ofrenda. Ahora, pero también dice que le robamos a Dios en las ofrendas. ¿Cómo? Una cosa es lo que yo quiera dar y otra cosa es lo que Él pide que yo dé. A mí me llama siempre la atención la ofrenda de Caín y de Abel. Caín dio una ofrenda del campo, dice, mas Abel escogió de lo más gordo una oveja y se la entregó al Señor. Su ofrenda fue, dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, dice que fue más que excelente. Entonces sí podemos robarle a Dios, sí, cuando yo dispongo lo que yo doy y no lo que Dios pide. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofrendara, Dios le dijo que era lo que quería que ofrendara, no lo que Abraham quería dar, no lo que Abraham podía dar, sino lo que Dios quería. Y Dios le pidió a su único hijo, al que él amaba. Entonces, cuando yo entiendo que es Dios el que dice qué es lo que Él quiere, entiendo entonces que no soy yo el que decido lo que voy a dar. Pero en cuántos lugares se hace así. Yo doy lo que quiero, no lo que Dios me está pidiendo. Es Dios el que establece lo que se debe dar, no el hombre. Entonces, no debemos caer en esas trampas que el hombre, que algunos hermanos han querido establecer como que eso fue de la ley, por eso ya no hay que hacerlo ahora. No, es un reconocimiento de que Jehová es Dios y es un motivo de agradecimiento por lo que nos da. Habla de las ofrendas también, estamos hablando de las formas de honrar a Dios con nuestros bienes, las ofrendas. El pueblo de Israel siempre tuvo presente el que debía presentarle a Jehová ofrenda. Siempre estuvo en su mente. El ofrendar también fue otro mandamiento que Dios le dio a su pueblo. Deuteronomio 16, 16 y 17 dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, dice, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiera dado. Ahora, recordemos lo que dice entonces la Escritura en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Primera de Crónicas 16:29 y el Salmo 96 verso 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, dice, a adorarle. Entonces, Dios ya me está diciendo la manera como yo puedo honrarlo, cómo quiere Él que yo lo honre. Primera de Corintios 16,
verso 2 y 3 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quien hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Cada cuánto hay que recibir o entregar ofrendas? Cada primer día de la semana. Ahora recuerde que el ofrendar no es cuestión de dar, es cuestión de reconocimiento y de gratitud. Cuando yo entiendo eso, no me va a costar dar, porque entiendo que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Ahora, también se honra a Jehová sembrando. El sembrar se conoce como el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos tendrá su fruto. Si somos escasos al sembrar, tendremos frutos escasos. La palabra dice en 2 Corintios 9, 6, 11: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. En estos textos de 2 de Corintios 9, 6 al 11, encontramos varias cosas. Por eso le decía que no es cuestión de dar. Cuando se siembra es una cuestión de generosidad. El que siembra es el beneficiado. Si yo siembro escasamente, ¿cómo voy a recibir? Escasamente. Pero si yo siembro, como dice la Escritura, generosamente, generosamente también voy a cosechar. En otras palabras, el beneficiado en diezmar, en ofrendar y en sembrar somos nosotros. Somos nosotros los llamados a ser prosperados, bendecidos, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, vea cuántas bendiciones. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que abundemos. Dios quiere que tengamos siempre, y no solo siempre, sino lo suficiente, y que abundéis para toda buena obra. Mire qué tremendo. La cual produce por medio de nosotros, ¿qué dice? Acciones de gracias. Entonces, si Dios me ha dicho que yo puedo honrarlo con mi diezmo, con las ofrendas, con las siembras, entonces honra a Jehová con los bienes, con tus bienes y con todos los frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, estoy honrando a Dios. Por eso le decía, no es cuestión de dar, es cuestión de generosidad, pero también es cuestión de ¿qué? De agradecimiento y de reconocimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque estoy agradecido por lo que Dios me ha dado, pero reconocimiento que de Él lo he recibido todo. Entonces, esto va a traer beneficios para mi vida. Ahora,
¿Qué beneficios obtengo? Aquí vamos a verlos. Los diezmos, ¿qué hacen? Reprenden al devorador. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 2. Las ofrendas desatan las bendiciones. Y Proverbios 3:9-10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es una bendición. Desata las bendiciones de Dios cuando yo ofrendo. Las siembras. ¿Qué produce la siembra? Una multiplicación de nuestros bienes. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, dice, y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Dios quiere que seamos personas prósperas, porque somos sus hijos. No solo eso, sino hijos del Rey. Es importante que seamos diligentes en ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, y ser inteligentes en honrar al Señor, diezmando, ofrendando y sembrando. En las recomendaciones, sea fiel en dar sus diezmos, ofrende con liberalidad, con soltura, con abundancia, siembre con gozo, sabiendo que obtendrá un fruto. Asegúrese que en la casa del Señor, el templo, siempre haya provisión. Antes de la evaluación, quiero mostrarte a 3 clases de personas en esta tierra. El que siembra generosamente, el que siembra escasamente y el que no siembra. Entonces está el que lo hace generosamente, el que no lo hace y el que lo hace con limitaciones. ¿Quién es el beneficiado en todo esto? Pues el que lo hace, no el que sabe, sino el que lo hace. El que sabe y lo hace es el beneficiado, porque está honrando a Jehová, y él ha dicho que esto desatará su bendición sobre ti, te multiplicará el Señor todos sus bienes, pero también serás tierra deseable y habrá abundancia, sobreabundancia en tu vida. Estas son las formas como nosotros vemos las finanzas en las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere producir en nosotros, dándonos esta abundancia? Acciones de gracias, que abundemos en acciones de gracias. En la evaluación tenemos 5 preguntas. La primera de ellas: ¿qué porcentaje demanda el Señor de nuestro dinero? El 10%. Una vez una hermana vino y me dijo: hermano, le voy a empezar a dar el 20% porque dice mi papá, oiga, dice mi papá que como la vida está cara, que ahora hay que dar el 20%. Déjeme decirle, Dios ha establecido el 10%. Ahora, si usted quiere más, entregar más, pues ese es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios, es un asunto de no vivir limitado, sino de reconocimiento, pero también de gratitud. No es el 20%, es el 10%. Y muchos pues tienen problemas con eso. ¿Qué sería si fuera al revés?
que el Señor nos pidiera el 90% y que nos quedara el 10%, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Con qué dice la Escritura que debemos honrar a Dios? Dice, con nuestros bienes. Pregunta número 3. ¿Quiénes deben diezmar, ofrendar y sembrar? Los hijos de Dios que reconocen la soberanía de Dios. Ellos deben hacerlo. 4. ¿Qué beneficios produce el diezmar? Que el devorador sea reprendido por el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Y la pregunta número 5, ¿cuál es el deseo de Dios cuando diezmamos, ofrendamos y sembramos? Que seamos bendecidos y prosperados. No es por ayunar, no es por orar. Hay que ayunar ciertamente y hay que orar. Pero la llave para nuestra prosperidad se llama diezmo, ofrenda y siembra. No podemos abrir con la llave del automóvil la puerta de nuestra casa. Cada una de las bendiciones del Señor tiene su propia llave, su forma como Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Hagámoslo por gratitud y por reconocimiento. Que Dios les bendiga, hermanos.